El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 2 del libro de los Salmos. Recuerde que estamos en la clasificación del hombre, su condición bienaventurada, su caída y su recuperación. Entonces, este capítulo 2, cuando dice que los hombres se amotinan y que los pueblos piensan cosas vanas, es la ironía de la corrupción humana, tramar, conspirar y maquinar vaciedades. A veces se dice que el Salmo 2 comparte con el Salmo 1 en el papel de introducir el salterio, bienaventurado, bienaventurados. Además, parece que en tanto que la función del Salmo 1 es exponer a los dos diferentes caminos para los individuos, el Salmo 2 sigue con su aplicación para las naciones. Este salmo es normalmente designado como real. Tiene una larga historia de interpretación mesiánica, aunque no tiene título para ese llevar la marca de la mano de David. Como tal, pasa de la manera más ágil el David menor a través de la dinastía davídica hasta el David mayor, que es Jesucristo. Este Salmo 2 hace resplandecer de forma progresiva su foco poético sobre 4 vidas escenas que se relacionan con el motín de la humanidad contra Dios. Vamos a ver cuáles son. En la primera escena, nosotros vemos al hombre en una plena rebelión humana contra Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros aquí? Desde el comienzo, desde el principio, por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 11, el hombre propone construir una torre. Propone construir una torre que sea bien alta, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y se ha interpretado como la máxima rebelión del hombre contra Dios, contra su Creador. De tal manera que Dios lo mira desde el cielo y en la reunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hay un diálogo y se llega a una conclusión. Están unidos y nadie los hará desistir. Y entonces ante esa conclusión se llega a una decisión. Bajemos y confundamos sus lenguas. Y a partir de ese momento, cuando baja Jehová y confunde las lenguas de todos los que estaban hablando un solo lenguaje, construyendo la torre de Babel, entonces empieza lo que se conoce y se denomina como el origen de las lenguas o de los lenguajes o de los idiomas. Y empiezan a hablar de diferentes maneras de tal forma que ya no se entienden entre sí y el proyecto de unidad que había en la construcción de la torre se echa a perder y tienen que dispersarse según los grupos de las lenguas que tienen en ese momento y que pueden entenderse, porque no hay cosa más difícil que sostener comunicación con alguien a quien no le entendemos el mensaje o él no nos entiende lo que nosotros le queremos decir. Con el correr del tiempo nosotros hemos aprendido en la habilidad y en la agilidad del lenguaje a hacernos entender mediante el lenguaje de señas. Porque hay señas y lenguajes que son comunes y universalmente reconocidos en cualquier lugar del mundo, que no hay que verbalizarlos porque el sonido no lo van a percibir y no lo van a interpretar. Pero al ver una seña del rostro o de la mano, podrían entenderlo. A partir de ese momento, los hombres tienen que dispersarse por los diferentes lugares de la tierra conocida y ubicarse, estar ahí. Pues esta primera parte del Salmo capítulo 2 nos muestra a nosotros por qué las gentes estaban amotinadas queriendo hacer una protesta contra Dios. Porque los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no nos sometamos a la voluntad de Dios. Es que no tenemos por qué estar sometidos a Él. Ahora, es increíble esto, amigos. Los seres humanos, los hombres, siempre han creído que hay una potestad y un ser supremo, pero no han querido, en su gran mayoría, someterse al verdadero, al único y al absoluto Dios. Entonces les ha quedado más fácil someterse a los ídolos que han sido fabricados por las manos de los hombres, producto de la invención de la mente de los mismos hombres. Esa es la razón por la cual todos los imperios y en todos los reinados tienen sus ídolos, tienen sus dioses. En todos los sitios tienen sus ídolos a quienes les rinden culto. Y el pueblo de Israel vivió cautivo
más de 400 años en Egipto y alcanzó a ser permeada su fe y su conciencia, de tal manera que en medio de la angustia y el dolor, de pronto recordaron el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, e imploraron misericordia. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy el que soy, escuchó ese clamor y ubicó a Moisés en el monte y lo llamó y lo comisionó para que fuera a rescatar al pueblo y a sacarlo del cautiverio y llevarlo a la tierra prometida, para que el pueblo pudiera enderezar su conducta y volviera su corazón a Dios. Y qué interesante que este pueblo, durante todo el tiempo que estuvo amontonado en Egipto, sucedió en él exactamente esto. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos? Porque la prueba de que ellos hayan sido afectados por esta idolatría tan terrible es que cuando Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios para entregársela al pueblo, el pueblo le pide al sacerdote Aarón que les haga un becerro, porque ese era el símbolo que tenían en Egipto. Y su conducta y su fe ha sido totalmente permeada, dañada, contaminada. Así que el sacerdote no tuvo valor de resistirlo y lo hizo con todo el oro que le habían dado al ser despojados los egipcios. Y les elabora ese becerro y ellos están alrededor de él danzando, bailando, comiendo en fiesta, agradeciéndole la libertad. Por eso es aquí. ¿Por qué piensan? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas y se levantan contra Dios? A la gente le resulta mucho más fácil levantarse contra Dios que levantarse a adorar a Dios. Pero es precisamente por eso, por las ligaduras de opresión que hay en su mente, porque han sido llevados cautivos por el enemigo y han contribuido con el cautiverio de ellos las religiones, con sus idolatrías, con sus ídolos. Han contribuido al cautiverio y a la idolatría de las mentes de estos hombres y de estos pueblos y de estas naciones. Pero es importante entonces que entendamos ese llamado del Señor a que cada uno tenga un encuentro real, personal y verdadero con Él directamente, a través de la aceptación de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Amigo, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya entendiste que no es ninguna religión la que te va a salvar y te va a conectar con Dios? Las religiones te conectan con tradiciones. La palabra te conecta con Dios. La oración te conecta con Dios. Señor, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.